Buenas, buenas. Bueno, hago esta transmisión con la intención de dejar este vivo guardado, un poco a raíz de las preguntas que estuvieron haciéndome ayer y de los compartires que los tengo acá, que me gustaría compartirlo con todos ustedes. Y otro poco me gustaría, bueno, ya que todas las preguntas tienen una relación con la temática de límites, que es como la temática que siempre de la cual estoy hablando y estoy compartiendo, tenía ganas como de contar un poquito acerca del próximo programa, del próximo curso, que en realidad no es tanto un curso, es un formato bien distinto a todos los que vengo compartiendo, es más una invitación a un entrenamiento, a una puesta en práctica. No es tanto como voy, me siento y elaboro y proceso información de manera cognitiva, sino que es una invitación a poner el cuerpo y a poner la práctica en este tema, que es el tema de los límites y la agresividad saludable, ¿no? Los límites, la agresividad saludable y nuestro espacio personal. Y quiero poner un poco de palabras a este tema. Quienes me vienen siguiendo saben que es un tema que yo comparto y del cual hablo mucho. Creo que es el tema de mi vida, del cual realmente no solo aprendo y veo los resultados, veo cómo mi vida se transforma a medida que voy vinculándome de manera como más íntima, más certa, más práctica con esto. Entonces, tengo acá sus preguntas, las voy a dejar para dentro de un rato cuando profundice un poquito con esto, pero me gustaría poner un poco de palabras entonces. Como tendemos a pensar, a asociar o a elaborar el tema de los límites desde un aspecto en general muy cognitivo, ¿no? Muy mental, muy como bueno, ok, sí, entiendo que me pasa esto o entiendo que... Pero al momento de la práctica, al momento de poner el cuerpo, nos encontramos con que nos pasan un montón de cosas que por más que las entendamos o las elaboremos desde un aspecto cognitivo, siguen sucediendo. Es como, ok, yo entiendo que esto es así o asá, pero al momento en el cual estoy frente a una situación, mi cuerpo, mi fisiología responde de esta manera, mi cerebro responde de esta manera, toda mi identidad responde de esta manera ante esta situación. Entonces, no es tan simple en algún punto como, bueno, ya está, lo entendí, listo, ahora voy a hacerlo de manera diferente. Hablar de límites implica necesariamente que incluyamos el aspecto somático y neurofisiológico. O sea, no podemos podemos, claro que sí, pero me parece que la experiencia realmente se ve transformada en la práctica y en nuestra vida cuando integramos el cuerpo, cuando integramos soma, cuando integramos la fisiología, cuando integramos nuestras emociones, no solamente cuando hacemos un procesamiento cognitivo de lo que sucede. Y esa es mi invitación. Esa es mi invitación siempre en este espacio. Quienes ya me conocen y me vienen siguiendo saben que mi propuesta siempre es a que podamos trabajar desde el sistema nervioso y desde la práctica y desde el cuerpo. Y en particular la invitación de este training de entrenamiento que es Inmersión, edición 2. Edición 2 porque hice una edición el año pasado en formato curso y este es otro formato. De hecho, varias personas que hicieron Inmersión 1 se anotaron en Inmersión 2 y me parece una decisión muy apropiada. Como una forma de profundizar, de poner el cuerpo, de meternos como en una práctica de un mes de trabajar este tema. ¿Qué son los límites? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de límites? ¿De qué hablamos cuando hablamos de agresividad saludable, positiva? ¿Qué es? ¿No? Y quiero un poco poner palabras a esto. Cuando hablamos de límites, yo fui entendiendo y voy entendiendo que son capas y capas y capas y capas y capas. O sea, los límites hablan de espacio personal. Espacio personal en términos emocionales, en términos fisiológicos, en términos corporales, espacio personal, mi sentido de espacio personal. Mis límites pueden verse transgredidos desde un montón de áreas, formas, aristas. No solamente mis límites pueden ser transgredidos de manera física.
pueden ser transgredidos de forma emocional, pueden ser transgredidos cuando alguien se dirige a mí de una manera en la cual yo siento invasiva. Y tenemos muchas formas en las cuales no solamente el otro corrompe o abusa de nuestros límites, sino también nosotros rompemos y abusamos de nuestros propios límites, que en general es lo que más sucede, ¿no? Como que de alguna forma la relación entre lo que pasa con el otro y lo que pasa conmigo mismo, hay una relación bastante directa. El trauma genera ruptura de límites, y en esta sociedad y en esta cultura en la cual vivimos, la mayoría de las personas no tenemos conciencia real de nuestros límites y no respetamos y actuamos en consecuencia y en pos de cuidar nuestros límites. Claro, imagínense ustedes como una persona en su verdad auténtica, con capacidad de dar respuesta y con su potencia y su agresividad saludable como a mano, no sobreviviría al sistema educativo que tenemos, o sea, no sobreviviría al tipo 99% de los trabajos convencionales, no sobreviviría a ciertos sistemas familiares. O sea, colapsar nuestra autenticidad, colapsar nuestras emociones y colapsar nuestra potencia de alguna forma es una manera de sobrevivir. Por eso es de alguna forma tan complejo, tan rico y tan como extenso este tema. Porque no podemos hablar de límites, de sistema nervioso, de espacio personal y de potencia si no hablamos de sistema nervioso autónomo. Hay una frase de Deb Dana que dice: la percepción precede a la neurocepción. La neurocepción es cómo nuestro sistema nervioso autónomo está constantemente leyendo y analizando el entorno en búsqueda de señales de seguridad y de peligro. En base a lo que lee nuestro sistema nervioso autónomo de la afuera es que suceden muchas de las cosas que no solo sentimos, sino que también pensamos. O sea, los pensamientos son como la capa o la punta del iceberg de un montón de elementos que no vemos, que no accedemos de manera directa a ellos. Entonces, volviendo, no podemos hablar de límites sin hablar de agresividad saludable. ¿Qué es la agresividad saludable? La agresividad saludable es esa fuerza que es el impulso vital que nos permite dirigirnos, que nos permite expresar nuestra voz, que nos permite hablar, que nos permite decir: acá estoy, ¿no? Este es mi lugar, ¿no? Esto no me gusta, esto me gusta, esto me hace sentir así, esto me hace sentir así. Es la fuerza que nos impulsa a llevar a cabo un proyecto, a mostrarnos, a de alguna forma a hacer y estar y sentir que tenemos ese lugar en el mundo, que tenemos un lugar, una capacidad de expresión y de conexión. Esa es la agresividad saludable, es un impulso vital, es una fuerza que nos mueve, es una fuerza que nos impulsa, es un motor que moviliza nuestras fuerzas vitales. No es violencia. Agresividad saludable es la capacidad de tener nuestras respuestas de lucha y huida al alcance, disponibles en nuestro sistema. ¿Qué sucede? Que a muchos de nosotros se nos ha como de alguna forma como colapsado esa potencia y esa agresividad saludable. La hemos tenido como que colapsar como una manera nuevamente de sobrevivir y de adaptarnos a un sistema, a una familia, a un entorno en el cual nuestro enojo, nuestra verdad, nuestras emociones no eran aceptadas, no eran bienvenidas, no eran celebradas, no eran acogidas, sino más bien muchas veces inhibidas, sino más bien sentir que, digamos, cuando había una expresión de nuestra voz o de nuestra verdad, eso era inadecuado. Y eso va haciendo que en nuestros primeros años de vida, sobre todo, vayamos desarrollando este sistema nervioso, este sistema psíquico, fisiológico, y de alguna forma nuestra autenticidad, nuestra potencia y nuestra agresividad se vaya viendo como inhibida, colapsada, ¿no? Colapso mi autenticidad para que el apego de alguna forma sea, digamos, que el apego sea lo que prolifere, ¿no? Como que son dos
energías de supervivencia, si se quiere, la autenticidad y el apego. Y muchas veces el apego y la pertenencia es lo que prevalece por sobre la autenticidad. Entonces, claro, de repente somos adultos, adultas, personas grandes, y nos encontramos con muy poca capacidad interna de expresar, no solo de expresar, muchas veces de estar en contacto con nuestro enojo, de estar en contacto con nuestra potencia, de estar en contacto con nuestra agresividad, con nuestras emociones. O sea, no solamente es la capacidad o no de poder expresar eso, sino también de sentirlo. Entonces, desarrollamos estos mecanismos adaptativos de supervivencia, ¿no? Como pueden ser la adulación, la complacencia y la invisibilización. ¿Qué sucede con estos mecanismos? De alguna forma el cerebro y el sistema nervioso se dieron cuenta de que para sobrevivir al entorno, de que para ser aceptado y amado, era mejor colapsar la autenticidad, era mejor colapsar la agresividad saludable y era mejor pasar desapercibido. Era mejor callarse, era mejor invisibilizarse, era mejor complacer. El sistema detecta que para sobrevivir, la respuesta de complacencia es la que nos ayuda a que no corramos peligro. Entonces, de adultos, de adultas, nos encontramos en un montón de situaciones en las cuales, ok, esto no me está gustando, este comentario no se está sintiendo bien. No quiero ir a este plan, no quiero ir a este lugar, igual voy. ¿Por qué estoy permitiendo que esta persona me hable así? ¿Por qué estoy acá escuchando los problemas de esta persona o los mambos que tiene cuando en realidad no tengo ganas? Hay micro cosas y situaciones en nuestra cotidianidad en la cual nos encontramos muchas veces adulando, complaciendo e invisibilizándonos para mantener la conexión. Y muchas veces por no decir siempre, nuestra identidad y nuestra identificación y personalidad están muy asociadas a estos mecanismos de supervivencia. Entonces, si yo creo, digamos, Olivia es quien siempre está para los demás, si es quien siempre resuelve las cosas, si es quien nunca dice que no, o si es quien siempre, de alguna forma también mi entorno, mi sistema, mi red psíquica, somática y externa está asociada a esos mecanismos que yo desarrollo. Por eso es tan complejo también trabajar y cambiar ciertos patrones, ¿no? Y poder como elaborar nuevas respuestas. Porque hay toda una identidad y hay toda una identificación a ello. Entonces, no, volviendo al principio, no tiene que ver solo con entender y comprender cognitivamente, sino se trata de crear capacidad interna. Capacidad me refiero a capacidad en términos de sistema nervioso, capacidad de contener la activación, porque elaborar una respuesta diferente a la que tendemos a hacer va a implicar que necesitemos capacidad para sostener el movimiento. No solamente fisiológico y emocional, los pensamientos que pueden devenir de mi actuar distinto a como tiendo a actuar, o el sobrecoplamiento que tenemos de culpa, de vergüenza, de miedo a expresarnos de manera diferente. Entonces, crear capacidad implica fortalecer ese músculo del cual yo siempre hablo, ese músculo somático, ese músculo nervioso, ese músculo psíquico que se entrena, que es un entrenamiento. No es como, listo, ya está. No, es un entrenamiento, es, presencia, entrenamiento, y ir de alguna forma permitiendo que nuevos caminos, que nuevas vías se empiecen a trazar en nuestro sistema y que podamos, ¿cómo es expresarme? ¿Cómo es decir, no quiero esto, o sí quiero esto? Un poco como expresé en el posteo que hice ayer, esto de que no podemos confiar, o digamos,
no sabemos cuáles son nuestros no, si nuestros no tienen fuerza, si nuestros no están visibilizados. O sea, ¿cómo confío en mí si no tengo mis no disponibles? Entonces, me parece que hay como, y resumiendo brevemente esto que estuve exponiendo ahora, creo que hay como 3 frentes. Por un lado, esta agresividad saludable, esta agresividad positiva, que tiene que ver con recuperar esa potencia, recuperar esa fuerza, recuperar ese plexo, recuperar la agresividad positiva está completamente vinculada nuevamente con nuestras respuestas explícitas de supervivencia, con la lucha y con la huida, que no voy a desarrollar acá, pero quienes han venido a mis cursos o saben del tema, saben de lo que hablo, ¿no? O sea, las respuestas de lucha o huida son fundamentales en nuestro sistema nervioso y en nuestro sistema psíquico. La agresividad saludable tiene que ver con nuestras respuestas de lucha o huida. Una respuesta de lucha es una palabra, es la expresión de una puesta de límites, ¿no? Es la capacidad de nombrar, de decir, ¿no? Entonces, miren cómo digo la capacidad de nombrar y me da tos. Es nuestra capacidad de nombrar, nuestra capacidad de decir, nuestra capacidad de expresarnos, ¿sí? Y eso es una práctica, y eso es una respuesta de lucha. Un llanto es una respuesta de lucha, en términos de el bebé llora para pedir que vengan a acogerlo, porque no tiene capacidad de saciar sus necesidades. Entonces, para los sistemas que tienden a un congelamiento, a un colapso de esta potencia, de esta agresividad, que por no decir que, creo que de nuevo el 99% de las personas tenemos trabajo con límites y con el reconocimiento de nuestro espacio personal. Y es tan sutil, se vuelve como tan sutil en términos de, hay capas y capas y capas. O sea, yo trabajo límites y estoy filosa y vuelvo a elaborar respuestas que en realidad no quería y puedo ser consciente de cómo el automatismo en mí se activa sin capacidad de que yo a veces pueda como elaborar una respuesta diferente. Es como, wow, esto es una práctica real y constante. No es como agresividad saludable, potencia, listo, ok. No, o sea, no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de estar ahí, en presencia, reconociendo cómo se activa un mecanismo que lo que hace es intentar lidiar con el estrés que estoy teniendo en mi cuerpo. Complacer, adular, es una elección que hace el cerebro, que hace el sistema nervioso autónomo, que dice, ok, no tenemos suficiente potencia para decir que no, para poner un límite, sonreír. ¿Cuántas veces, mujeres acá hemos recibido como comentarios de personas que quizás no se sintieron, o sea, nos enseñaron a adular, básicamente, o sea, estamos diseñadas para adular, o así fue durante muchísimos años, ¿no? Como, ok, ¿qué parte de mí elige elaborar una respuesta para poder lidiar con el estrés que estás sintiendo? Con el estrés de no tener suficiente capacidad para elaborar una respuesta distinta. Y esto, de nuevo, como está asociado a nuestras creencias, a nuestra identidad, a nuestra personalidad, a nuestra sociedad, a cómo se tejen las dinámicas vinculares en este mundo en el que vivimos. Entonces es todo una práctica y es todo un entrenamiento. Sin dudas, cuando empieza a aparecer esta agresividad, esta asertividad y esta voz, vamos a sentir, si no estamos acostumbrados a ello, una incomodidad, un gran movimiento, porque, de nuevo, muchas veces no tenemos espacio para sostener eso, si me expreso, tenemos muchísimos sobreacoplamientos, es decir, tenemos muchos significados en nuestra mente.
Como, si no voy más, si no voy a esta reunión no me van a llamar más. Si no hago esto, el otro no va a estar. Ser asertiva o expresar un deseo es de mala. O no sé, como cada quien elabora de manera hasta muy inconsciente sus propios significados. Y eso también, eso está tejido con este sistema nervioso autónomo, ¿no? Estos cerebros, digo, el neocórtex, nuestro cerebro límbico emocional y nuestra parte más reptiliana instintiva están tejidos, están funcionando juntos. Entonces hay una elaboración de una respuesta fisiológica instintiva y también hay un significado y una creencia como que se retroalimenta con eso, ¿no? Entonces tenemos como este tejido que de alguna forma hace que elaboremos respuestas que muchas veces es como mierda, o sea, si yo no respondo de esta manera, me quedo sola. ¿Quién soy? No sé, empiezan a aparecer, se empieza a mover el pote, ¿no? Como yo siempre digo, tipo, cuando uno mueve la estantería, el polvillo empieza a relucir, o sea, a salir, digamos. El polvillo está como bien quietito hasta que uno mueve la estantería. Cuando la mueve, bueno, hay que tener capacidad para estar con el polvo que se moviliza. Entonces, de eso se trata esta capacidad en términos del sistema nervioso de poder contener, de poder metabolizar, de poder estar con todo ese movimiento que implica dar y elaborar nuevas respuestas. Y fortalecer, hacer este crossfit de nuestro sistema nervioso, ¿no? Para poder, ¿cómo es sentir? Y cuando vamos recuperando esta agresividad saludable, pues no la quita nadie, o sea, eso es para mí lo más rico de la experiencia. Ojo, que no la quite nadie no significa que no volvamos como digo, de nuevo, es una práctica y vamos a volver a elaborar respuestas de supervivencia porque está tan configurado hasta nuestras células. Entonces, de nuevo, no es lo entendí, listo, no. Y ahí viene como un trabajo tan compasivo y tan de ir desacoplando la vergüenza de nuestras respuestas, de nuestras sensaciones y decir, no pude. Yo voy a contar una breve experiencia que tuve hace muy poco tiempo. No voy a ir con detalles porque es una experiencia fuerte y no me interesa compartirla en este momento, pero sí poner un poco en contexto. Yo ya estaba cursando la formación de Somatic, ya venía tomando sesiones hace un montón, tomo sesiones semanales hace como más de 2 años. Ya había preparado Inmersión, la primera edición, el tema de límites estaba muy, muy en mí, yo ya venía como con toda la temática y tuve una situación de transgresión y de abuso de límites muy heavy el año pasado, de la cual no fui consciente. Es decir, yo no hablé del tema en mis sesiones de terapia hasta 5 meses después. Pero no porque haya sido un gesto consciente el hecho de no haberlo hablado o no haber como abierto lo que sucedió, sino porque lo tenía tan naturalizado que repito, yo ya estaba con todo este tema, pero hablo de una ruptura de límites heavy, pero yo lo tenía muy naturalizados. Entonces, para mí, ser consciente, que mi terapeuta me diga, eso fue una violación de límites. Yo decir, wow, gracias por ponerle palabras a eso. Y por reconocerlo. Y acá yo nombro algo siempre en mis cursos, no podemos cuidar, y me emociono, aquello que no podemos reconocer. Y la capacidad de reconocer es muy potente. Es muy potente. Cuando empezamos a reconocer, empezamos a cuidar. Y eso es un regalo y es muy desafiante. Entonces, es una práctica. Es doloroso, es desafiante, es empezar a ser consciente de todas las veces que nuestros límites se vieron transgredidos.
y decir, acá estoy conmigo, acogiendo esas partes de mí que no tenían recursos en ese momento, que no tenían capacidad de elaborar una respuesta diferente. Acá estoy, acogiendo, dándoles lugar y siendo como la principal figura de apego que permita como acoger eso, darles el lugar suficiente y elaborar nuevas respuestas para mí. Respuestas que estén más en pos de darle un lugar y darle un espacio a mi autenticidad, darle un lugar y darle un espacio a mi voz, darle un lugar y darle un espacio a mi sí y a mis no y a mis decisiones. A la decisión de no quiero que me hables así, no me hace sentir bien esto, no quiero ir a este lugar, estoy cansada, estoy enojada, estoy triste, y que todo eso tenga un lugar en mí. Y eso es un viaje alucinante y desafiante, hasta las lágrimas. Entonces, ayer preguntaban en las preguntas un compartir como, bueno, siento que estoy como polarizada ahora en el límite, como que siento que me fui y me polaricé y ahora estoy como muy atrincherada en el no y un poco a veces necesitamos como polarizarnos para sentir la naturaleza, para conocer, porque quizás es la manera en la cual hoy estás encontrando de gestionar lo que te pasa. Entonces, está bien. Ahora, el límite no necesariamente separa, aísla. Al contrario, sin límite tampoco hay contacto. El límite es como una membrana celular que se abre y se cierra a lo que es nocivo y a lo que es, o sea, se cierra a lo que percibimos nocivo y se abre a lo que percibimos bueno, ¿no? Nutricio. Entonces, los límites son discernimiento, son capacidad de decir, esto no está bien para mí, esto no me hace bien. Vaya regalo para quienes nos hemos criado en familias disfuncionales o en situaciones en las cuales el abuso y la transmisión y la violencia eran moneda corriente, que digo, de nuevo, sucede, por no decir en el 99% de las personas, por más que parezca la familia Disney, estamos con dinámicas de violencia interpersonal completamente tipo metidas hasta las células. Vaya reconocimiento, decir, oiga, esto no me gusta, no lo quiero para mí. Pero ¿qué sucede cuando no conozco algo diferente? Es todo un viaje. Por eso siempre nombro esto de como acercarnos a cultivar referencias de dinámicas distintas, con un apego seguro en terapia, con personas que nos inspiren, que nos traigan como otras narrativas, que nos estimulen a pensar distinto, a sentir distinto. Entonces empezamos como en esta membrana celular y en este límite que se abre y que se cierra a discernir qué espacios son buenos y qué espacios no son buenos para nosotros. Entonces, si tenés que polarizarte en el límite, bueno, pues polarízate y sienta la naturaleza de ese límite, pero el límite no separa, el límite une. O sea, yo vengo trabajando este tema hace tiempo y realmente mi vida cada vez se torna como más, mis vínculos más saludables, más reales, más honestos. O sea, yo tenía vínculos antes en donde lo único que hacía era, no sé lo único, pero gran parte de la dinámica que tenía era adular. Era como, o sea, estoy abrumada de escucharte y te estoy escuchando igual. No quiero estar acá, pero no te sé decir que no. Porque me da miedo, porque no sé, te necesito. Como dinámicas muy codependientes, muy fusionantes, muy como manipuladoras también en algún punto, ¿no? Entonces, echarle luz a todo esto es echarle luz a mucho dolor también, ¿no? Y se puede hacer, créanme, porque yo no soy muy de las que tipo hay que meterse en la mierda y meterse, no, o sea, yo no tengo esa forma, hago mucho contacto con el dolor y con mis sensaciones, emociones displacenteras, pero, o sea, estudio somatic, tipo contravórtice, full contravórtice, el proceso puede ser muy rico y muy placentero también, no necesitamos meternos en la mierda y estar ahí tipo nadando en lodo de dolor. No es así, o no tiene por qué ser así. De hecho, a veces eso también es un mecanismo como muy
como muy del vórtice del trauma, que es muy magnético también, la intensidad, ¿no? El drama, como el dolor. Entonces, ¿a qué iba con todo esto? Que el límite no necesariamente aísla y separa. Al contrario, nos hace encontrarnos desde un lugar más auténtico, reconociendo dónde empiezo y dónde termino, y dónde empieza y dónde termina el otro, y cómo nos afectamos y nos compartimos en esto que nos pasa a cada una de las partes. Y después aparecía como un compartir un poco en relación a esto de, bueno, entonces tengo que como que de repente cortar las dinámicas vinculares en las cuales yo siento que estoy adulando, complaciendo, o donde me siento invisibilizada. Tampoco es necesario. O sea, si el vínculo tiene suficiente resiliencia y suficiente como y se sostiene más allá de las dinámicas que están constituidas, el vínculo va a poder como atravesar las transformaciones de las partes, y que el vínculo se vea como resiliente, fortalecido, creciente. Muchas veces los vínculos terminan, o sea, en mi vida terminaron muchos vínculos. ¿Por qué? Porque el vínculo se sostenía y se retroalimentaba en esas dinámicas que estaban constituidas y no tenía, y de alguna forma a veces no tenemos recursos, y el vínculo no tiene recursos, y el vínculo no tiene capacidad de poder como elaborar, resignificar, transformar lo que está sucediendo. Cuando el vínculo se ve muy alimentado de las dinámicas en las cuales nos acomodamos, ¿no? Como que pueden ser muchas. Entonces, cuando una de las partes empieza como a transformarse y a querer como responder de manera diferente, pues ya muchas veces el vínculo no tiene capacidad de como, no tiene raíz, o sea, no tiene sustento, no tiene cuerpo, no tiene resiliencia. Y va a haber personas, va a haber lugares, va a haber hábitos, va a haber dinámicas que se van a ver dueladas. Y habitar ese vacío y habitar ese espacio es un duelo también. Por eso hablo de la identidad que tenemos creada a través de nuestras respuestas adaptativas. De esa identidad hablo. Que no es como, bueno, potencia, agresividad, límites. O sea, no, es tipo, ok, transformarse. Y eso es un viaje del cual hay que estar dispuestos. De habitar el vacío para que lo nuevo entre, lo nuevo que está más alineado con lo que hoy estamos siendo, con lo que hoy estamos sintiendo. Entonces, sin duda, cuando una de las partes se transforma, pues el vínculo va a transformarse. Eso no hay dudas. En general sucede, porque el otro nos toca, porque el otro nos afecta, porque las dinámicas nos están pasando cosas todo el tiempo. Entonces, cuando alguien no responde como esperamos que responda, eso nos puede como movilizar, nos puede poner en evidencia muchas cosas. Entonces, no necesitas cortar tus vínculos o irte de tus vínculos. Probá, jugá, fíjate cómo responde el vínculo, qué capacidad tiene el vínculo, cuánta resiliencia tiene el vínculo. Así que, bueno, eso. Voy a ver que alguien hizo una pregunta. ¿Cómo lloré? O sea, nunca pensé que iba a llorar en un vivo de Instagram. Qué horror. Qué interesante poder identificar ese momento en una conversación en la que pasa algo de mi sistema nervioso ya no puede con esto. Total. De hecho, mismo en sesión, quienes son terapeutas o acompañan personas también, o sea, cuidemos nuestros sistemas nerviosos, cuidémoslos. Como las activaciones del otro nos van a afectar, nos van a movilizar, o sea, piensen esto, los sistemas nerviosos dialogan entre sí, o sea, hay toda una comunicación implícita que no vemos. Yo te puedo decir, no, está todo bien, y en el fondo, que esté en una neurocepción de peligro y amenaza, y vos lo vas a sentir, aunque no te lo diga con palabras. Entonces, todo el tiempo estamos como generando afectaciones en todo lo que nos pasa, en todo nuestro cuerpo, más allá de lo que decimos. Entonces, sí, muchas veces en entornos sociales, en dinámicas interpersonales, nos abrumamos, nuestros sistemas se abruman, colapsan, o sea, y está bueno respetar eso. Y muchas veces, y a mí acá me gusta pensar en términos de capacidad, porque
quizás ese momento y ese día te estás abrumando o estás viendo que estás haciendo mucho. Que entonces no significa, uy, yo soy una antisocial, o no sé qué. En vez de estar apegada a la narrativa y al relato que te contás de lo que está sucediendo, quizás simplemente es tomar conciencia de que estás cansada, de que te querés ir a tu casa. Y punto. No hay más rollo. Pensar y empezar a vincularnos con nosotros en términos de la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso, wow, o sea, empieza a como a desvincularnos del relato y del juicio que elaboramos. Y es como, che, quizás necesito descansar. De verdad, quizás hoy mi recipiente no es así, y es así. Y esto sucede todo el tiempo. No todos los días ni en todo momento tenemos el mismo cuenco. Y el cuenco va a ser lo que podamos sostener y acoger en términos de activaciones. Si tenemos un cuenco así, pucha, o sea, le pones un poco más de agua y rebalsa. Entonces, quizás es, tengo una necesidad tipo fisiológica, onda, necesito descansar, necesito comer, necesito retirarme. Fue demasiado, ¿no? Fue demasiada como interacción social. Ok, entonces no me creo todo lo que me cuento, simplemente acojo y respondo a la necesidad que estoy teniendo. Fin. Y eso también es muy rico, porque nos saca como del juicio. Total, esta persona Luceánico dice como pareciera que hay un caudal de intensidad muy variable, sin dudas, y que el mecanismo va a ser como que estamos siempre igual, aunque lo cierto es que nunca estamos igual, ni siquiera la misma persona está igual. Por eso, de nuevo, la capacidad del sistema nervioso hoy. ¿Cuál es tu capacidad ahora? Que va a tener que ver con el momento del ciclo menstrual en el que estés, el momento del día en el que estés, si tuviste una situación desafiante de estrés el día anterior o no. O sea, tiene que ver con un montón de factores. Y piensen que ningún sistema nervioso es igual a otro. Son totalmente únicos. Entonces, no podemos juzgar en base a lo que nos pasa, porque el otro le pasa totalmente, tipo, tiene otro pedo en su experiencia. Entonces, ok, pero vivimos en un mundo con un nivel de homogeneización de todo, que nos creemos que tipo todos respondemos de la misma manera ante las cosas, y hello, no. Por eso es que se dice como que el trauma no tiene que ver con el evento externo, sino con cómo el evento impacta en la fisiología, cómo queda la respuesta fisiológica en cada sistema nervioso. Una experiencia que viven dos personas en el mismo momento, en el mismo espacio-tiempo, no va a impactar de la misma manera en cada una de las personas. ¿Por qué? Por todo esto. Capacidad, recursos, bla. Entonces, nunca, no. ¿Qué libros recomiendas? Bueno, en mi link del perfil hay una biblioteca con muchos libros, pero Cural, ahí después les paso algunos nombres. Bueno, no sé si alguien tiene ganas de compartir algo, alguna pregunta, algún compartir. Bueno, el Inmersión edición 2 empieza el 17 de junio y es un mes de práctica, es un mes de meternos de lleno en esto, es un mes de exploración, es un mes de... Sí. No... A mí hay dos cosas, o sea, por un lado no me interesa como que vengan personas que no tengan ganas de tener un rol activo en el proceso y tampoco tengo expectativas con nadie, porque cada uno está en su momento, cada uno tipo procesa la información de la forma en la cual puede y tiene capacidad. O sea, hay muchos factores que ahí como que se ponen en juego, pero sí no me interesa que vengan como a tomar clases. Para eso tengo otras propuestas. Esto, por más que va a haber encuentros y donde yo voy a compartir, digamos, ciertas cuestiones, límites de agresividad saludable, mecanismos de adulación, complacencia, invisibilización, vamos a tocar todo esto en profundidad, pero vamos a tener prácticas donde podamos explorarlo en la práctica.
estoy muy emocionada por eso, como que realmente es una propuesta distinta a todas las que vi y me estimula mucho. Sí, obvio que va a haber un ida y vuelta. O sea, vamos a tener un grupo de Telegram diario. Prepárense porque yo soy una intensa igual. Así que si tengo feedback cotidiano con ustedes, voy a estar ahí a full audios. Por eso cada uno va como a su ritmo, pero sepan que bueno, que yo voy a estar ahí junto con ustedes diariamente. Bueno, gracias por este espacio seguro que lo siento seguro. Sí, todavía igual, o sea, lo lancé la semana pasada y ya somos un gran grupo. Y hasta mañana hay como un precio más como de lanzamiento y después el precio a partir de creo que mañana, el 11, cambia un poco, así que aprovechen. Y bueno, les agradezco mucho este compartir, les agradezco mucho su presencia y si las grabaciones quedan, va a haber grabaciones, o sea, de los encuentros que han grabados, solo para quienes participan del programa. Yo no comparto las grabaciones ni las utilizo para otros cursos, ni para nada que no sea como del encuentro. Bueno, muchas gracias. Estamos ahí en comunicación. Adiós.